Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 1, distancia y semipresencial en la que voy a hablar de literatura medieval. Vamos a empezar literatura porque hasta ahora en el curso no hemos dado todavía literatura. Hemos visto gramática, hemos visto morfología y sintaxis, pero no hemos visto todavía literatura. Entonces, en este curso la literatura la empezamos a estudiar en la Edad Media. Y en la Edad Media hay, y en todo momento de la literatura hay 3 géneros literarios. Entonces, perdonad que voy a pausar un momento para abrir unas hojas para pizarra. Vale. Hay un pequeño dato previo que tenemos que saber. Estamos dando literatura medieval. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quería decir como paso previo es que hay 3 grandes géneros literarios, ¿vale? Géneros literarios que son en gran medida, porque luego cada uno se subdivide y también se llaman géneros. Está la lírica, ¿vale? La lírica, que son normalmente poesía, ¿vale? Pero que es el género que expresa sentimientos y emociones, ¿vale? Sobre todo amor, pero muchas otras, ¿vale? Luego está la narrativa, que en la Edad Media se suele también entender como épica. Entonces vamos a poner para el caso medieval narrativa o épica, ¿vale? Épica, ¿vale? Que son relatos de historias habitualmente con hechos heroicos, ¿vale? Ya veremos el Cantar de Mío Cid, donde veremos la épica. Y luego está la dramática o teatro, el género teatral, ¿vale? Que ya sabemos que es intervenciones, narración por medio de diálogos, hecha para ser representada en un escenario. ¿De acuerdo? Entonces estos son los grandes géneros literarios, que luego cada uno se subdivide, como digo, como voy diciendo, porque luego, por ejemplo, el teatro, pues no lo mismo la tragedia que la comedia, que el entremés, que el auto sacramental, que muchos géneros que hay de teatro. Y no es lo mismo la narrativa, el romance, el cantar de gesta, la novela, el cuento, etcétera, ¿vale? Entonces, cada género literario tiene luego sus otros subgéneros, por así decir. ¿De acuerdo? Entonces esto viene bien que lo copien ustedes en el cuaderno. Cuando el vídeo quede grabado, pausen aquí y lo copian. Vale, entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando de lírica y por eso me he puesto a hablar de los géneros literarios, para que sepamos qué es esto del género lírico, ¿de acuerdo? Lírica medieval. Entonces, antes todavía de empezar con la lírica medieval, voy a volver a hacer otro pequeño inciso para hablar de la organización de la sociedad en la Edad Media. La organización de la sociedad en la Edad Media, que tenemos aquí explicada, más o menos. Entonces, también tenemos otro concepto que ver aquí, la Edad Media.
que aquí nos dicen que va desde la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo hasta el siglo XV. Vale, entonces yo lo que voy a hacer ahora mismo es explicar qué es la Edad Media. Edad Media. ¿Vale? Es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano lo vamos a poner con mayúscula, del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Vale, entonces, ¿qué es esto de la caída del Imperio Romano de Occidente? Pues es esto, a ver, año 476 después de Cristo, ¿vale? DC, vamos a poner, ¿vale? Voy a pintar bien esta D. Año 476 después de Cristo es la caída de Roma. Cuando Roma es conquistada por los bárbaros, los pueblos bárbaros que venían del centro y del este de Europa, que fueron asolando el territorio del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Entonces llegan los hunos, llegan los Atila y los hunos, ¿no? Llegan los suevos, vándalos, alanos, que llegan hasta España. Los vándalos, ya sabemos por qué se llama vandalismo, ¿no? Porque iban destrozando todo, los vándalos. Y luego los godos y los ostrogodos. Los visigodos y ostrogodos, que eran distintos tipos de godos, que eran bárbaros, pero no tanto porque eran cristianos. Aún así, a veces colaboraron con el Imperio Romano y otras veces lucharon contra él porque el Imperio Romano no cumplió con sus promesas con ellos, y eso es una larga historia, ¿vale? Pero sepamos únicamente que los visigodos se instalan en España. Vale, y luego el año 1453, obviamente después de Cristo, de C, ¿vale? Es la caída de Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿vale? El Imperio Romano de Oriente era el Imperio Bizantino, ¿vale? El Imperio Bizantino, ¿vale? El Imperio Bizantino fue, digamos, el Imperio Romano que duró 1000 años más, porque del año 436 que cae Roma, es decir, toda Italia, la Galia e Hispania, ¿no? Que eran las tres grandes provincias, digamos, del Imperio Romano, bueno, no digamos también Britania, ¿no? Las Islas Británicas, que tenían también un muro que los separaba de los escoceses, el muro de Adriano famoso, ¿no? Era también una provincia romana, pero claro, también cae, ¿no? Todo aquello se disuelve. Entonces, en el año 1453, casi 1000 años después, lo que ocurre es que viene otro imperio pujante, un imperio muy belicoso y muy expansionista, ¿no? Que era islámico y que eran los turcos, ¿vale? El Imperio Bizantino muere, digamos, invadido por el Imperio Otomano, ¿vale? Caída de Constantinopla, invadida, conquistada por el Imperio, creo que no hace falta ponerlo con mayúscula, Imperio Turco, el Imperio Turco o el Imperio Otomano. Y hasta hoy en día, que Constantinopla hoy es Estambul,
la capital de Turquía, ¿verdad? Bueno, entonces esto es la Edad Media, ¿vale? Para que sepamos un poquito de historia. Esto nos viene bien para sociales también, porque también daremos la Edad Media y todo esto hay que saberlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en España? Pues bueno, no voy a dedicarme a todo eso, pero en España ya veremos que tenemos un año muy importante, año 711, ¿vale? Que es la invasión de la península ibérica por los musulmanes, ¿vale? Y luego, desde este momento, digamos, desde el año 718 o no sé en qué momento, no recuerdo ahora el año exacto de la batalla de Covadonga, en qué momento, 718, sí, o 722 pone aquí, ¿vale? Entonces, en el año 718 comienza una batalla legendaria, ¿no?, en Asturias, y hasta 1492 todo esto es la Reconquista, ¿vale? Los reinos cristianos van recuperando territorios, arrebatándoselos a los musulmanes. O sea que la Reconquista va a durar otros 800 años casi, ¿eh? Desde el año 718 hasta 1492 se va a configurar España, lo que es España y Portugal, ¿vale? Porque España y Portugal, cuando estaban los romanos y los visigodos, no eran distintos, pero a partir de cierto momento son reinos ya independientes, ¿no? Entonces, todo este periodo se va a llamar la Reconquista, de 718 a 1492. ¿De acuerdo? Y recuerden, por favor, el año 711, el año de entrada de los musulmanes en España. Bueno, y ahora ya vamos a la sociedad medieval. Sociedad medieval. La sociedad medieval. Aquí lo tenemos en este saber más que pone aquí, ¿no? Hay 3 estamentos, 3 grupos, y se llaman estamentos, ¿vale? Era una sociedad estamental, es decir, formada por 3 estamentos, ¿vale? Que estos estamentos son grupos sociales diferenciados entre sí y entre los cuales no se puede pasar fácilmente. Es decir, el que nace en uno es de ese estamento. Es casi como una casta, ¿no?, como dicen ahora con esto de las castas, ¿vale? Que es el sistema de la India, ¿no? En la India tienen castas, pero bueno, no tiene esto nada que ver. Esto es simplemente que eran 3 grupos sociales, que eran la nobleza, el clero y el campesinado que pone aquí. Entonces, yo lo voy a decir con un nombre que es muy tradicional y nos sirve para aprender un poco de latín, ¿vale? Vamos a aprender este nombre. Velatores, escrito con doble L, pero que en latín se decía velatores, ¿no? Esto viene en latín, velum, ¿vale? Que significa guerra,
¿vale? Pongo dobles comillas para citar una palabra, pero el significado de esa palabra se pone con comillas simple, ¿vale? A ver si recuerdan esto, ¿vale? Entonces, ¿qué significa velatores? Los que hacen la guerra. Los que hacen la guerra, que son el rey y los nobles, ¿vale? Entonces, este es el estamento de la nobleza, el rey y los nobles, ¿de acuerdo? Son los que hacen la guerra, velatores. Luego están los oradores, ¿vale? De orar, ¿vale? Quiere decir los que predican, los que rezan. Vamos, reza todo el mundo, pero los que predican es un término más propio porque se parece más a esta palabra que es muy importante que sepan ustedes, los que adoctrinan al pueblo. Adoctrinan al pueblo, ¿vale? Son los clérigos, ¿vale? Es decir, el clero. El clero, tenemos la nobleza, el clero, ¿vale? La nobleza, el clero, ¿vale? Esos son los nombres tradicionales. Son los clérigos, el clero, ¿vale? Y luego están los laboratores, ¿vale? Que esto viene de laborar, es decir, trabajar. Laborar, ¿vale? Esto significa trabajar. Que son, obviamente, los que trabajan. Los que trabajan, es decir, los campesinos, sobre todo, los campesinos, los ganaderos, los artesanos, los comerciantes también, ¿vale? Luego los comerciantes se van a enriquecer y van a dar lugar a la burguesía, que es una clase social, ya no es un estamento que va a disponer de bastante poder también porque tiene dinero, ¿vale? Pero en principio todavía en la Edad Media, en la Alta Edad Media, ¿vale? La Alta Edad Media es al principio y la Baja es al final, es como un río, ¿vale? Cuando hablamos de un periodo alto y otro bajo, es como el discurso de un río, porque la Alta Edad Media es los siglos pues eso, quinto, sexto, séptimo, y luego la Baja Edad Media ya serían los siglos XIII, XIV, XV, ¿vale? Entonces la Baja Edad Media ya es cuando aparece la burguesía, ¿vale? Entonces en definitiva, el pueblo llano. El pueblo llano, que se llama así pueblo llano, a todos estos que son los que trabajan, que son los que pagan los impuestos. Entonces, esto lo vamos a completar, este esquemita de sociedad medieval que tenemos aquí, lo dejo aquí centradito para que hagan ustedes una pausa en el vídeo o una captura de pantalla y lo puedan copiar tranquilamente en sus cuadernos. En el cuadro que tenemos aquí a la derecha nos lo explica de manera parecida. Nobleza. Disfrutaba de privilegios. Es muy importante que la nobleza pues tiene sus privilegios. No pagan impuestos, tienen grandes extensiones de terreno, etcétera. ¿Vale? Poseían grandes extensiones de terreno. Son protagonistas de numerosos conflictos de intereses. Unos nobles se pelean con otros nobles. Hacen la guerra
para adquirir mayores territorios, mayor poder, mayores riquezas y, por lo tanto, arrastran en sus conflictos a los demás. La mayoría de los nobles eran iletrados, es decir, que no sabían escribir, ¿vale? Iletrados significa que no sabían escribir al principio. Luego, en la Baja Edad Media, en los siglos XIV y XV, la nobleza sí va a saber escribir, va a haber nobleza culta. No sabían escribir, leer ni escribir al principio. En los siglos VII, VIII, IX, ¿vale? Eran analfabetos, pero luego van a aprender a escribir. Podemos vincular a este grupo con la poesía épica, que ya lo veremos. Luego está el clero, que son los religiosos. También disfrutan de privilegios y poseen tierras, especialmente el alto clero. El alto clero, los obispos y cardenales o gente que tiene de una alta jerarquía en la Iglesia tiene tierras de su uso personal, vamos, que tienen allí, pues las tendrán arrendadas o las tienen de alguna manera aprovechadas y saca una renta, ¿no?, de esas tierras. Tiene especial importancia su labor cultural en los monasterios. Eso es verdad que los clérigos, que son los religiosos, también disfrutan de privilegios y poseen tierras y tiene especial importancia su labor cultural en los monasterios porque se van a ocupar de copiar los libros y de mantenerlos. Podemos vincular este grupo con la literatura religiosa, a menudo con objeto de adoctrinar a los fieles. El adoctrinamiento para que la gente sea más religiosa, que sea creyente, que vaya a la iglesia, que tema el castigo, que tenga miedo de ir al infierno, que obedezca para que no sea un pecador, que no engañe, que no... En fin, el adoctrinamiento del clero consiste aparentemente en hacer buenas personas, pero también miran por sus intereses, para que la gente vaya a la iglesia y deje dinero. Los campesinos es lo que llamo yo el pueblo llano, ¿vale? Que hemos puesto aquí laboradores, el pueblo llano. Esto lo llama aquí los campesinos. Trabajan la tierra a cambio de la protección del señor feudal. Protección relativa, claro, porque el señor feudal protege a la gente en principio de otros señores feudales que van a atacarlos, pero también puede disponer de la gente como vasallos, ¿no? El vasallaje. No hemos hablado del tipo de sociedad, que la sociedad era feudal. La sociedad era feudal, ¿vale? El feudalismo consiste en el poder basado en la posesión de la tierra y en una relación de vasallaje de los súbditos. ¿Vale? Muy importante el vasallaje, ¿vale? El feudalismo, que es una organización social, por así decir, basada en la posesión de la tierra. El que tiene la tierra es el que manda. Y esa tierra además la heredan los hijos y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que estén por debajo de unos y los que estén por debajo de otros rinden vasallaje a los que están encima. De manera que hay que obedecer. El vasallaje es parte, digamos, de esa propiedad. O sea, alguien que sea el vasallo de otro es su propiedad. ¿Entendemos esto? O sea, que el señor feudal tiene la tierra, pero con la tierra tiene a toda la gente que vive en esa tierra. De manera que todos los que están en ese territorio, en ese feudo, ¿vale? Son vasallos del señor. Y esos vasallos
tienen que obedecer sí o sí a lo que diga el señor, ¿vale? Y claro, a veces pues puede disponer de la gente para llevarlos a la guerra y que mueran por él. Otras veces, bueno, en peores historias ha habido momentos y países donde España no ha sido, digamos, un ejemplo relevante, pero sí, por ejemplo, Irlanda, ¿no? Donde cuando se iba a casar un hombre y una mujer, el señor feudal podía acostarse él primero con esa mujer y luego ya dejaba que se casaran, ¿no? La famosa la primera noche. En fin, cosas muy humillantes para los vasallos. O sea que esto de la protección del señor feudal es muy relativo, porque el señor feudal lo que hacía era aprovecharse de la gente, ¿vale? Carecen de los privilegios de los otros grupos. Los campesinos carecen de los privilegios de los otros grupos. No tienen tierras, no tienen exención de impuestos, tienen que pagar a estos y a estos, ¿vale? O sea que los privilegiados son los velatores y los oratores, ¿verdad? La nobleza y el clero. Entonces, estos, la nobleza y el clero, no pagan impuestos. Entonces, ¿quién los mantiene? ¿Quiénes los mantienen? Pues el pueblo llano, que es quien trabaja y paga impuestos a la nobleza y al clero, ¿de acuerdo? Entonces, la nobleza y el clero son los estamentos privilegiados y el pueblo llano es el estamento sometido, ¿de acuerdo? Los campesinos serán el germen, el origen de la burguesía, que propiciará en el XVI el paso del periodo medieval a la época moderna. Ya veremos que en el siglo XVI va a cambiar la sociedad y la burguesía va a igualarse en poder con la nobleza, incluso el clero, ¿vale? La manifestación literaria que tiene que ver con los campesinos es la lírica popular, y esto sí que lo subrayamos. La manifestación literaria que tiene que ver con los campesinos es la lírica popular, que es lo que vamos a ver hoy, o veremos hasta donde lleguemos. Bien, entonces ya empezamos la lírica popular. Puedo ampliar esto para ver el texto más grande. Y nos recuerdan lo que ya les he contado a ustedes en la pizarra, ¿no? Que la lírica es el género que expresa sentimientos y emociones, ¿vale? La lírica es el género que expresa emociones, ¿vale? Los sentimientos son, digamos, a largo plazo, mientras que las emociones son más breves o inmediatas, ¿no? Eso es la diferencia entre sentimiento y emoción. El amor es un sentimiento y el deseo es una emoción, por ejemplo, ¿no? Las primeras manifestaciones literarias que conservamos pertenecen a este género, ¿vale? Las primeras manifestaciones literarias pertenecen a este género. Lo de que las conservamos es relativo, ¿vale? Porque conservamos, copias, reconstrucciones, cuando se escribieron, las escribió otro autor siguiendo ese estilo y no sabemos si lo escribió ese autor o realmente era así, ¿vale? Pero bueno, las primeras manifestaciones pertenecen a este género. Y hay dos corrientes dentro de la lírica medieval, ¿vale? Entonces, debemos distinguir dos corrientes dentro de la lírica medieval, que son, la pongo aquí, la lírica popular y la lírica culta. Entonces, vamos a ver la lírica popular primero. Y además con la lírica popular tenemos para una clase entera, seguramente. Vale, entonces, la lírica medieval se divide en lírica popular y lírica culta. La lírica popular consiste o consta de canciones sencillas que el pueblo cantaba y que tienen que ver con el amor o las tareas propias de los campesinos.
estas tareas propias de los campesinos no es que digan qué bonito es mi trabajo. Esto está un poco mal contado, porque realmente lo que más es el amor. Las tareas propias de los campesinos es una manera de hablar de amor sin decir amor. Cuando alguien va a coger amapolas, no es que se esté distrayendo cogiendo amapolas, ya veremos que eso es una manera de simbolizar el amor, ¿de acuerdo? Algunas veces también se abordan asuntos políticos o se critica a los poderosos. Esto también es propio de la lírica popular, ¿vale? Algunas veces también se abordan asuntos políticos o se critica a los poderosos, pero no lo vamos a ver aquí, porque esto ya es un poco más complicado. Lo que sí que vemos es que en la sociedad estamental que les he explicado, que está formada por velatores, oratores y laboratores, si hemos dicho que el rey y los nobles mandan sobre el pueblo llano, los clérigos, los oradores, los clérigos también mandan sobre el pueblo llano y además los adoctrinan porque les dicen que tienen que obedecer, que tienen que ser temerosos de Dios, que tienen que ser gente sin pecado y tal, como la Virgen y tal, pues claro, el pueblo llano a veces va a escribir poemas burlescos contra estos y contra estos, contra los oradores y contra los velatores, contra la nobleza y contra el clero. Contra el clero cuesta un poco más meterse porque da como más miedo por la conciencia, pero contra la nobleza va a haber poemas satíricos y burlescos, igual que hoy en día hay canales de televisión donde sale el rey o un político y le ponen una voz para hacer burla o bueno, pues hacen cualquier cosa, ¿no? No hay más que poner algún canal de televisión en concreto. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cosas importantes hay de la lírica popular? Pues que son anónimas, no se sabe el autor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué son anónimas todas estas obras? Pues porque no existía todavía el concepto de autor. No existía el concepto de autoría. El dejar el nombre escrito de algo en alguna obra no era algo que fuera importante en ese momento, importaba más la obra en sí, haber hecho un poema bonito y que la gente lo cantase o se lo comunicase unos a otros y se transmitiese de padres a hijos. Entonces el poema mandaba sobre el autor y aunque supieran quién lo había hecho, a la gente le importaba un comino quién lo hubiera hecho, lo importante era el poema en sí. Es como cuando alguien inventa un chiste. Hoy en día no nos importa quién ha inventado el chiste, nos importa el chiste, si es divertido o no. ¿De acuerdo? Entonces, estos poemas son anónimos porque no existía el concepto de autor. Y en los textos que conservamos es frecuente que la métrica sea irregular, ¿vale? Es frecuente que la métrica sea irregular. Entonces, seguramente muchos de ustedes no sepan lo que es la métrica, ya lo veremos. Todas estas manifestaciones se dan en épocas diferentes, ¿vale? Vamos a ver ahora cuáles son estas manifestaciones que se dan en épocas y en lugares diferentes. Vale, entonces voy a ver si en 10 minutos puedo hacer esta pequeña introducción para que veamos lo que son las jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos. Vale, pues antes de nada vamos a recordar, pues, sobre todo para nuestros alumnos de Hispanoamérica, cómo es España y qué zonas tiene, ¿vale? Muy brevemente, yo voy a poner aquí el Cabo de Roca en Portugal, ¿verdad? Aquí el Cabo de San Vicente, llegamos aquí a la punta de Tarifa, tenemos aquí Cádiz, y ahora vemos toda la costa levantina, y llegamos hasta Cabo de Rosas, Cataluña, etcétera, ¿vale? Entonces, la península ibérica, en el momento de la Reconquista, empieza aquí, ¿vale? Aquí está Asturias, ¿no? Y de aquí empieza la Reconquista. Entonces, después de un tiempo, se va a formar aquí el Reino de León. ¿De acuerdo? Entonces ya pasa de ser la monarquía de Asturias a la monarquía leonesa, ¿no?
Y mientras tanto van surgiendo aquí otros sitios que son aquí el Reino de Navarra, el Reino de Aragón, ¿vale? Que va a empezar a expandirse, ¿vale? El Reino de Aragón. El Condado de Cataluña, que pasará a ser el Reino de Aragón, Condado de Cataluña, ¿vale? Y, por supuesto, desde el País Vasco, que está por aquí, ¿no? Se va a formar aquí el condado, al principio, de Castilla, ¿vale? La lengua castellana va a ampliarse cada vez más, es decir, que el condado de Castilla es el que más se expande, ¿vale? Va a avanzar así, ¿vale? El condado de Castilla es el que va a dejar su impronta con la lengua castellana en forma de cuña, de esta manera, ¿no? Porque el Reino de León se va a quedar más o menos aquí y es el Castilla en la zona más guerrera, digamos, que va a conquistar más zonas, ¿no? Mientras que Aragón y Cataluña, bueno, pues van a expandirse por aquí, ¿vale? Hasta Levante y se van a juntar en Murcia unos y otros. Bueno, el caso es que hay una zona aquí muy importante, la vamos a poner en verde, que va a ser Galicia, ¿vale? Y luego, mientras está la zona siendo conquistada, Al-Ándalus era la zona musulmana. Al-Ándalus va a ir decreciendo. Primero la conquistan hasta el Duero, luego el Tajo, ¿no? El Tajo va por aquí, ¿vale? Entonces, tenemos Galicia, tenemos Al-Ándalus y luego vamos a hablar de Castilla, ¿vale? Estas tres zonas son las que van a dar las manifestaciones de la lírica, las primeras manifestaciones de la lírica popular. La lírica popular, que es anónima, que la canta el pueblo, ¿vale? El pueblo, muy importante, que es el autor colectivo, digamos, de estas obras. Bueno, entonces lo primero que tenemos, vamos a subrayar los tres nombres: jarchas, cantigas de amigo y villancicos, que son los tres tipos que va a haber. Empieza todo con las jarchas, ¿vale? Son las manifestaciones más antiguas, que son del siglo XI, del año 1000. Siglo XI es el año 1000, 1000 y pico, ¿vale? Que son breves composiciones escritas en mozárabe que conocemos gracias a los poetas árabes cultos, que los poetas árabes cultos gracias a poetas árabes cultos que incluyeron al final de sus poemas, que se llamaban moaxajas. En ellas una joven llora sus penas de amor dirigiéndose a su madre o hermanas. Esto es lo más importante. Una joven que llora sus penas de amor, que se queja de amor, y siempre dirigiéndose a su madre o hermanas. Y es muy importante que es una joven. Habla siempre una mujer en las jarchas. Vale, entonces, ¿qué es el mozárabe? ¿Vale? Mozárabe era el cristiano que vivía en territorio árabe, musulmán, ¿vale? Pero era un cristiano, ¿vale? Era un cristiano que vivía en territorio árabe porque los árabes dejaban vivir a los cristianos. Ponían ciertos límites, tenían que pagar por más cosas, pero vamos, que podían vivir tranquilamente en Al-Ándalus y podían ser cristianos, ¿vale? Entonces también es la lengua que hablaban. También el mozárabe es la lengua que hablaban estas personas, que hablaban estos cristianos, ¿Vale? Entonces, estos cristianos hablaban mozárabe, que era una especie de español muy antiguo, un español mezclado con árabe un poquito, pero que sobre todo era una lengua que venía del latín, ¿eh? Vale, vamos a ver ahora las cantigas de amigo.
Las cantigas de amigos son breves composiciones compuestas en lengua gallego-portuguesa o galaico-portuguesa, ¿vale? La lengua gallego-portuguesa. Y esto ya es de los siglos XII al XIV, ¿vale? Siglos XII a XIV. Vamos a poner las fechas en otro color para que las tengamos en cuenta. Vale, entonces, las cantigas de amigo son estos poemas en lengua gallega. El gallego y el portugués no se distinguían en ese momento todavía, ¿vale? Luego en el siglo XIV a lo mejor ya sí, pero al principio en el siglo XII eran lo mismo, el gallego y el portugués, prácticamente. O sin prácticamente, eran lo mismo, ¿no? En las que una joven, y volvemos a tener una mujer, una joven enamorada llora la ausencia de su amado y dirige sus quejas y lamentos a su madre, a sus amigas, a sus hermanas y en ocasiones a elementos de la naturaleza. O sea que vuelve a ser más o menos lo mismo, solo que tenemos aquí una mayor presencia de la naturaleza. También existen cantigas de amor, que esta vez son masculinas. Es un caballero que se lamenta por el desdén, por el desprecio de la dama. Y cantigas de escarnio o de maldecir, que son de tono burlesco, que eso es lo que habíamos dicho al principio, de que a veces también son de asuntos políticos o de crítica a los poderosos, ¿vale? Entonces, pero las más importantes son las cantigas de amigo. Entonces, estas cantigas de amigo vienen de Galicia, ¿vale? Aquí es donde está la lengua gallego-portuguesa, ¿no? Entonces, esto se va a expandir por Galicia y Portugal, pero va a llegar a todas partes porque van a hacerse famosas esas composiciones líricas, esos poemas. Y luego los villancicos son poemas castellanos, son poemas en castellano y que son más tardíos, son del siglo XV ya, ¿vale? Entonces estamos poniendo aquí en verde los siglos. Los villancicos son poemas castellanos que ya están en el siglo XV, desde 1400, parecidas a las anteriores, aunque los temas no son solo amorosos, ¿vale? Parecidas a las anteriores, aunque los temas no son solo amorosos, también tratan temas de trabajo, la boda e incluso jocosos y burlescos. Los villancicos, junto con otras canciones populares, fueron recopilados e incluidos en los cancioneros, ¿vale? Fueron recopilados e incluidos en los cancioneros, que eran unos libros, ¿vale? Porque siempre que pregunto qué son los cancioneros, la gente me dice que eran gente que cantaba. No, libros que recopilaban canciones. Vale. Y aquí, en los villancicos, yo voy a decir que una cosa. El protagonista ya no es siempre una mujer, ¿vale? Ya no es siempre una mujer. En los villancicos a veces hablan hombres, ¿vale? Hay una voz masculina que habla de una mujer, entonces no es una mujer. Muy importante señalar que todas estas manifestaciones se transmiten de forma oral, son canciones populares y son anónimas. Y aquí tenemos un cuadro resumen, un cuadro donde nos añaden varias cosas, que es que las jarchas proceden de Al-Ándalus, como estábamos diciendo, ¿vale? Las jarchas vienen de Al-Ándalus. La época son de los siglos XI al XIII. Están escritas en lengua mozárabe, ¿vale? Están escritas en mozárabe. Son breves, son poemas breves, son poemas, ¿vale? Poemas breves en verso, variedad en cuanto a la rima y a la métrica, ¿vale? Variedad en cuanto a la rima y a la medida, a la métrica, al número de sílabas. Las cantigas son de Galicia y norte de Portugal. Son de los siglos XII al XIV. Están escritas en gallego-portugués. Son más extensas que las jarchas. Tienen métrica ya un poco más regular, ¿vale? Y esta estructura paralelística que ya veremos, que es que se repiten versos de dos en dos, casi iguales. Y los villancicos van a darse en Castilla.
Son de los siglos XV y XVI, sobre todo XV. Se dan en castellano y forman una estrofa, es decir, que ya tienen una forma ordenada de componer los versos. Forman una estrofa, que primero se llama cégel y luego villancico. Forman una estrofa. Y también tienen estructura paralelística, repeticiones de dos en dos de los versos. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo seguir porque me he quedado sin tiempo. Aquí vemos este cuadrito con esta imagen tan bonita donde dice que las mujeres son protagonistas de estos textos, son con frecuencia protagonistas de estos textos, porque es una voz femenina la que suele cantar, la que suele hablar en estos poemas, ¿vale? Entonces, en otro momento hablaré de estos poemas, ¿vale? Estos son jarchas mozárabes, luego veremos un fragmento de Cantigas de Amigo y luego un villancico, ¿vale? Y hablaremos un poco de los villancicos y más adelante de los símbolos que aparecen. Pero esto lo tengo que grabar en casa o en otro momento porque me he quedado sin tiempo en esta clase. Espero que con esto hayan entendido un poco esta introducción a la literatura medieval, centrándonos en el género lírico, ¿vale? En la lírica, que es lo que hemos visto hoy. Y que, que sigan al día con las clases y nos veamos en el próximo vídeo.